Hola, ¿qué tal? Yo les voy a enseñar a crear consultas con una base de datos en Access. Entonces, lo primero que debemos hacer es dirigirnos a crear. Nos vamos a diseño de consulta y aquí vamos a elegir a las tablas y los campos con los que vamos a trabajar. Entonces, necesitamos eh, reque- eh, responder a unas preguntas que nos dicen el número de migrantes por país de residencia. Entonces, si nos pide el número de migrantes, obviamente debemos tener la tabla de migrantes y nos dice por el país de residencia. Entonces, nosotros utilizamos la tabla países, pero siempre se deben relacionar las tablas. Entonces, las tablas siempre se deben relacionar unas con otras. Entonces, debemos utilizar aquí la tabla ciudades. ¿Por qué? Porque un emigrante no viaja a un determinado país, sino a una ciudad. En ella se establece. Entonces, tenemos aquí nuestras tablas con las que vamos a trabajar. Listo, entonces aquí ponemos los campos. Necesitamos el nombre del país. Necesitamos el número de migrantes, el inmigrante de nombres. Y aquí vamos a utilizar una función de totales. Y los agrupamos por cuenta. Listo, eso sería todo. Y le damos a ejecutar. Y ahí se nos muestra Alemania, el número de migrantes y los demás países. Vamos a responder el segundo literal. Tenemos un report, nos piden un reporte de migrantes por país de residencia. Entonces, nos vamos a crear diseño de consulta y de nuevo vamos a utilizar la tabla migrantes. Vamos a utilizar la tabla ciudades para que exista relación. Vamos a utilizar la tabla países. Y además de eso nos pide la profesión y el número de hijos. Entonces ocupamos la tabla de rompimiento de migrantes profesiones para que haya una relación directa. Y aquí ya podemos utilizar la tabla de profesiones. Vamos a agregar. Listo, tenemos nuestras tablas. Nos ordenamos un poco para poder trabajar más fácil. Y agregamos los campos. Entonces nos pide emigrantes, el nombre de los inmigrantes, nos pide el país de residencia, el nombre del país, nos pide la ciudad de residencia, el nombre de la ciudad, nos pide la profesión, nombre, y nos pide el número de hijos. Listo. Aquí ya tenemos y le damos a ejecutar. Listo aquí, pero si llegara a ser el caso que nos pidan de un determinado país, nos vamos a diseño de consulta y en los nombres de los países ponemos un criterio, por ejemplo, Alemania. Ya. Y le damos en ejecutar. Y ahí nos muestra todos los registros de Alemania. Eso sería todo. Muchas gracias.